estamos grabando. El día de hoy corresponde a la Iontía. ¿Dónde está? Es la 10. La Iontía en los 10. Sí, ya. Que tiene como tópico ver lo relacionado a integración numérica. Bueno, ¿cuál es el objetivo en este caso de generar esta metodología o utilizar este método? Bueno, más que nada solamente para calcular una integral definida. Ya, pero si pasamos por tantos cursos para poder calcular integrales definidas, ¿no es cierto? Que la verdad incluso lo puedo meter en la calculadora y se hace facilito en poder calcularla. Pero bueno, en este caso, cuando alguna integral puede ser muy difícil de calcular o puede ser una integral que en este caso a mano no, quizás se hace muy compleja, puede que esté indefinida en algunos puntos, pero si la hacemos por tramos, esos puntos que están indefinidos ya los podemos tratar de otra manera. Por lo tanto, la idea es aproximar, que es lo que hemos estado haciendo alrededor de todo el ramo. Buscar polinomio interpolante, aproximar, calcular error, entre otros. Ya, entonces tenemos que esa aproximación, perdón, de la integral va a quedar expresado por esta simbología, donde este W sub J tiene que ver con los números, ¿ya? Y van a ser llamados los pesos, y esta función que va a estar evaluada en X sub J, donde X sub J son los puntos, ¿ya? Entre A sub B, que va a ser nuestro dominio, límite inferior, límite superior, y que van a ser llamados los nodos. El error, como siempre, el valor de la integral original menos el de la aproximación, generalmente siempre va a ser distinto a 0, porque esto es una aproximación, siempre, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la integración numérica se basa en interpolación polinomial, lo que hemos visto todo el rato, ¿ya? Vamos a calcular, por lo tanto, el polinomio interpolante, ¿de qué? De la función. ¿A través de qué? De distintos nodos que vamos a ir poniendo, ¿ya? Esos nodos, ¿de qué manera van a ir? Equidistantes. Y definimos que al final esta notación, que es la misma que está acá, va a ser ese polinomio, ¿ya? Ese polinomio interpolante entre el dominio A sub B, y a la vez ese polinomio interpolante, ¿de qué manera lo podemos calcular? De acuerdo a lo que vimos en el certamen 1 o en el 2, en el 2 parece, cuando vimos Lagrange. Podemos interpretarlo de Lagrange, a través de Newton, ya hemos visto los distintos métodos, pero siempre es recomendable en este caso para utilizar integración numérica Lagrange. Recordar que estos de aquí eran los coeficientes, ¿ya? Ya, por lo tanto, si habíamos dicho que al principio estamos igualando a través de una integral del polinomio interpolante, ya es lo mismo que tenemos acá, y estamos diciendo que nuestro polinomio interpolante está denotado por esta sumatoria, nos queda finalmente de que esa aproximación de la integral nos va a quedar como la sumatoria de la función en cada x sub j, que son los números, los puntos, y la integral de a sub b, que va a ser el límite inferior y superior de cada uno de los L sub j. Bueno, hay algunos conceptos claves que quizás deberían manejar, por ejemplo, los grados, por ejemplo, de exactitud, que igual estaban en el apunte, pero era bastante extenso, pero no lo quise incluir, ya que justo en los ejercicios que vamos a ver no se trabaja, pero igual es importante que los revisen del apunte. Ya, una de las reglas simples de Newton y Cotes son las siguientes. Son tres. Tenemos la regla del punto medio, tenemos la regla de Simpson y también tenemos la regla de acá abajo trapezoidal. Ya. Hay estas tres reglas se pueden ocupar para distintos métodos. Tienen varias particularidades, pero voy a explicar solamente una de ellas, pero también existe la general. Ahí las vamos a ir explicando paso a paso, sin asustarse. Ya.
esta notación va para todas las reglas que vamos a ver, ¿ya? Que los nodos x sub j siempre tienen que ir x espaciados, de esta manera, donde tenemos el límite inferior y el límite superior. La cantidad de puntos que se vayan a utilizar, eso depende netamente del enunciado del ejercicio. Ya, vamos con el primero, regla del punto medio en 0 a 1. Esto de 0 a 1 es solamente un ejemplo, pues en este caso siempre es a sub b, ya, pero por temas de notación para que sea más simple y podamos ir viendo, lo primero que se trabaja es de 0 a 1. Ya, el n va a ser 0, mi x sub 0 va a ser un medio, mi L0 va a ser 1. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta regla? De que el W va a ser la integral de 0 a 1 de el L sub 0, que es lo que teníamos denotado acá arriba, ¿ya? Acá. Por lo tanto, ese W va a ser 1. Y de 0 a 1 nos queda esta manera. Y estas son puras notaciones que después las vamos a tener que ir ocupando. Ya, la regla de sustitución. La regla de sustitución está también en el apunte, que habla más que nada que existen, aquí tengo en el apunte, que existen 3 reglas que las deberían manejar bien, que son la regla de sustitución y las reglas compuestas. Las reglas de sustitución son las que más se ocupan para el punto medio, para la trapezoidal y la de Simpson, pero las compuestas ya son para ejercicios mucho más complejos, ya que en esta ayudantía no vamos a ver en especial. Por lo tanto, solamente puse la de sustitución, que para la regla del punto medio está denotada de esta manera. Recordar que siempre ves el límite superior y A es el límite inferior del dominio. Y acá solamente estamos evaluando. Esto nos va a dar un número y es solamente evaluar en la función. ¿Ya? Aquí queda expresado. ¿Cómo se denota más o menos? Supongamos de que esta es la función y lo que estamos interpolando entre el tramo A y el tramo B va a ser este punto de acá. Ya, el error. ¿Cómo vamos a calcular el error de la regla del punto medio? Sabemos de que siempre va a ser la aproximación de esto. Esto es lo que estamos haciendo siempre, es la aproximación de la integración numérica. Esta realmente es el cálculo de mi integral, pero en realidad eso nunca lo tenemos, por eso siempre estamos ocupando aproximaciones. ¿Y cómo se denota? Con esto. La función, la segunda derivada, eso significa S2, ¿ya? No es que esté al cuadrado, ojo. Por algún punto, ese punto está aquí, tiene su dominio denotado entre A y B, por un tercio de B menos A medios elevado a 3. ¿Ya? Y eso nos va a dar una aproximación a cierto error de acuerdo al punto de interés. ¿Qué punto de interés? Este punto de aquí, que es el que vamos a reemplazar. Ya, comentarios de este error. Por la interpolación esperamos que la fórmula sea exacta de grado 0. Ya, esto es importante, conocer en qué grado está trabajando el punto medio, la trapezoidal y la de Simpson. Siempre grado 0, grado 2 y grado 3. Ya, sin embargo, la regla es exacta de grado 1 por la identidad del error. Esto tiene una demostración algebraica que debería estar en el apunte. No es tan importante, pero si la quieren para entenderla mejor, estaría bueno que la revisen. Ya, con respecto a la regla trapezoidal, que también está definida en un dominio de 0 a 1, ¿qué valores toman? El n va a tomar un valor de 1, el x sub 0 un valor de 0, el x sub 1 un valor de 1. Por lo tanto, para la regla trapezoidal, tenemos de que nuestro L sub 0 en el Lagrange va a ser 1 menos x y el L1 va a ser x. Esto ya, todos estos valores están definidos, ¿ya? Siempre se van a ocupar los mismos para la regla trapezoidal en este caso. Y tenemos de que este coeficiente W sub 0 va a tomar la integral que nos va a dar un medio. Y para la W sub 1 también nos queda un medio. Es solamente integrar de 0 a 1 los valores de L que tenemos acá. Bueno, entonces, si superponemos uno con el otro, nos va a dar de que esta aproximación a la integral nos va a quedar denotada
por un medio de la función evaluada en 0 más un medio de la función evaluada en 1, que está denotada o se puede ver gráficamente de lo que estamos haciendo de esta manera. Entonces tenemos el inferior, el superior, ¿ya? Y se genera una interpolación en ese tramo de manera trapezoidal, que es lo que se puede ver aquí en la figura. Pero en realidad la función original puede ser de esta forma, de la que quizás nunca vamos a ver. El error, como siempre, la aproximación menos, esto va en valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para la trapezoidal está denotado por esto, ¿ya? La verdad siempre es, si se dan cuenta con el error de arriba también ocupa la segunda derivada y acá también la segunda derivada, pero lo que cambia es este factor de acá abajo, ¿ya? Que no es lo mismo. Aquí es 1 partido en 12 y aquí hay unos factores que son distintos. Ya, la regla trapezoidal es exacta de grado 1, la otra era de grado 0. Y para la regla de Simpson, entre el dominio 0 a 1, estos son los valores que tenemos para el n. Vamos a tener x sub 0, x sub 1, x sub 2. Y estos van a ser nuestros L sub 0, L sub 1, L sub 2 que van a acompañar a esta aproximación que vamos a hacer de la integral. Si calculamos todos los W sub 0, que eran las integrales, como lo habíamos denotado aquí, por ejemplo, la integral de 0 a 1 del L1, esta sería la integral de 0 a 1, de 0 a 1 de L sub 1, de X en dx, nos va a dar 2/3 y para el otro va a dar 1/6. Estos valores siempre van a ser fijos, ¿ya? Siempre van a ser los mismos, por lo tanto, tenemos de que la aproximación de la integral nos va a quedar con 1/6, la función evaluada en 0, 2/3 más por la función elevada a 1/2, más 1/6 por la función evaluada en 1. De acuerdo a la sustitución, a la regla de sustitución, para la regla de Simpson nos queda expresada de esta manera, y el error, acá en valor absoluto, nos queda este coeficiente. ¿No ven que acá ahora ya es una derivada a la cuarta? Tenemos que este factor está elevado a 5 y está acompañado por 1 sobre 90. Siempre vamos a estar evaluándonos en un punto que nos va a interesar, que tiene que estar contemplado dentro del dominio entre A sub B. Y nos dice que la regla de Simpson es exacta de grado 3. Estas reglas son las 3 más importantes, ¿ya? La idea es que tengan bien definidas las ecuaciones, no deberían tener problemas al trabajarlas. Dudas, en general, como con la materia. Existen otras reglas que se las voy a mencionar, ya que son las reglas compuestas, que en este caso no están en la ayudantía, pero sí las deberían ver. No sé si ya las vieron o las van a ver la otra semana. Y claro, de las reglas compuestas son cuando hacemos esto mismo, pero para varios tramos, por ejemplo, A sub B, y después tenemos el C, el D, el E, y entre cada uno de esos vamos a ir viendo el medio, interpolamos el medio, después entre C y D vemos el medio, y así. Solamente es compuesta, uno tras otro. Tenemos punto medio compuesto, tenemos trapezoidal compuesta, y además tenemos Simpson compuesta. Pero en general, en vez de interpolar un tramo, se interpolan muchos tramos. Ya. ¿Dudas en general? No tengo nada en el chat. ¿O sí? No. Ya, súper. Vamos a Yo seguir. tengo una. Los Dímelo. valores de X, por ejemplo, la de Simpson, los de X0, X1, X2, ¿siempre van a ser esos números? ¿O este es como un ejemplo Sí, de para intervalo? este caso sí. Sí. Ah, ya. De 0 a 1. Ya, pero si cambia el intervalo, van a cambiar esos valores. Exacto. Por ejemplo, mira, a veces lo que pasa con Simpson, que te dan esto a veces. Esto es lo que te dan, ¿ya? Y tú ya conoces esto, pero te piden, ponte tú, evaluar si de qué cumple con el grado, que eso es lo que vamos a ver abajo. Entonces te parten diciendo esto, incluso a veces esos factores son distintos y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Ya, más dudas.
No, si no partimos con la pregunta 1, que dice, use todas las reglas de punto medio, trapezoidal y de Simpson para aproximar la integral. Bueno, esta integral papita para todos nosotros, ¿no es cierto? La hemos calculado bastantes veces, yo creo. Pero aquí lo vamos a hacer de manera suponiendo de que en realidad no sabemos calcular esta integral y vamos a arrojar el valor que nos daría esta aproximación integral numérica. Ya, y nos dice, use las identidades del error para obtener una cota del error. Ya. En este caso, si queremos calcular un cierto error que nos va a arrojar, que lo vamos a ver, nos va a dar un error, pero si además tenemos el error exacto, ¿a qué se refiere el error exacto? El error exacto es como calcular el valor de esta integral, que en realidad eso en teoría no deberíamos saberlo, pero en este caso como la integral es bien fácil, es lo primero que vamos a calcular. Ya, solución. Dice, primero notamos que la integral de seno de x en dx con un límite entre 0 y pi tiene un valor de 2. Eso solamente lo vamos a mantener ahí para más o menos después comparar al final los resultados que nos van a dar. Bueno, primero, vamos a hacerlo con el punto medio. ¿Qué nos dice el punto medio? Que tenemos que denotar el valor de esta expresión, de q en 0 a pi de seno. Ya, si nos vamos a la teoría, nos dice que acá, que q está denotado por b menos a, tenemos que b es pi, ¿no es cierto? Y a va a ser 0. Entonces este coeficiente nos queda pi, y aquí tenemos a más b sería 0 más pi, que nos daría pi partido en 2. Entonces la función evaluada en pi medios. Y eso es lo que está justamente denotado aquí. ¿Ya? Por lo tanto, ese resultado nos da solamente pi. Seno de pi medio sabemos que es 1 y nos queda pi. Bueno, ya teniendo en consideración el valor de esto, podemos calcular el valor exacto. El valor exacto siempre va a poder ser posible calcularlo mientras sepamos el resultado de la integral. En este caso, ¿qué integral? El valor exacto de esta integral, que fue el valor que calculamos que fue 2, ¿ya? Bueno, restamos, esta nos dio pi, recordar que en valor absoluto sí queda lo mismo el orden del signo, y este es el error que nos da, o sea, igual es un error bastante considerable, ¿ya? Si sabemos que este nos dio, nos dice que la aproximación de esa integral es pi, pero en verdad sabemos que es 2. Es bastante un error bien grande. Ya, y usando la identidad del error, esta identidad del error nos da un error aproximado, ¿ya? Que conste, no es el error exacto, porque nosotros no sabemos o no deberíamos saber el valor de la integral, ya que esta integral debería ser muy difícil de calcular. Entonces, ¿cómo calculamos esa identidad del error o ese posible error? De acuerdo a la función que teníamos aquí arriba, que denotamos en el punto medio, esta de acá. Tenemos que el error de regla del punto de medio, acá, valor absoluto, va a ser la derivada de la función, la doble derivada, por todo este factor. ¿Y qué nos da eso? Bueno, eso es lo que pusimos acá, que fue la segunda derivada, ¿ya? De nuestra función por un tercio más era b menos a, que da pi medios, y eso elevado a 3. Bueno, conocemos de que el límite de esto siempre va a ser menor que 1 en valor absoluto, ¿ya? Porque el valor máximo que puede tomar el seno en su imagen puede ser 1. Y bueno, simplificando solamente este término como un 1, nos queda esta expresión. Y si calculamos eso, metemos la calculadora, nos queda que aproximadamente es 1.29, aquí era, bueno, yo siempre recomiendo, era con un 2. Utilizar 3 decimales, yo encuentro que es prudente. 2 quizás muy poco, 4 es mucho. Con 3 estamos bien.
eso, podemos notar entonces de que el error es bastante cercano, ¿ya? ¿El error qué? El error exacto versus el error de la identidad que nos da la ecuación. Pero sí, la aproximación es mala. ¿La aproximación es mala de qué? La aproximación mala de la integral, del valor de la integral real versus el que nos da la aproximación, ¿ya? Eso sería con el punto medio. Tenemos ahora con la trapezoidal, que lo vamos a resolver. En este caso, ¿qué tenemos? Nos dice de que primero siempre determinar cuál va a ser nuestro valor del Q en el dominio. En el Q, en este caso, nuestro dominio va de 0 a pi. ¿De qué? Entonces tenemos que es pi medios del seno de 0 más el seno de pi. Límite inferior y límite superior. Y eso, ¿cuánto nos da? Esto sabemos que es 0, eso es 0, 0. Ya, estos números, esto de aquí, ¿de dónde lo saco? Bueno, de lo que mencionamos en la regla trapezoidal, donde nos dice que tenemos que el Q de 0 a 1, del 0 al dominio, ¿cuál es? Un medio, ¿ya? De f de en 0 más esto de acá, ¿ya? Pero en cambio tenemos que S1, a que ojo que aquí, que este 1 de acá, se refiere como al límite superior, ¿ya? No es como un 1, porque ese 1 es el que va ahí. En el apunte está de manera general como con letras A sub B, así que ahí estaría bueno que igual lo vieran. Y evaluado en 0 y en el límite inferior y el límite superior nos da 0, ya, tenemos de que 0 entonces el error exacto que nos piden calcular es, tenemos valor absoluto de 0 a pi. Ya, teníamos de que el valor exacto era 2 y de este 0, por lo tanto tenemos que el error es 2. O sea, está bien mala la aproximación. Y usando la identidad, ¿usando qué? Usando la identidad que nos dice en el enunciado. Usando la identidad del error. En este caso, para el caso trapezoidal, estaba denotado acá. Acá. Esto de aquí. Entonces necesitamos la segunda derivada. Y ocupamos este factor. ¿Qué nos queda? De 0 a pi por el seno de x de x. De 0 a pi. Seno de x. Es menor o igual a 1 sobre 12. Queda 3, que era el límite inferior, b menos a elevado a 3, la segunda derivada de la función. Esto es. Ya, esto lo acotamos, ¿no es cierto? Que el mayor valor que puede tomar es 1. Esto nos queda pi cubo partido en 12, que es aproximadamente 2.58. Ya, el error real de nuestra aproximación versus el valor real de la integral fue 2, pero nos dice que en realidad una aproximación del error, de acuerdo a lo que estamos calculando, va a ser 2,58, ¿ya? Que también, según yo, a mi criterio, esta ha sido como la peor aproximación más que el punto medio. Y tenemos Simpson. Bueno, Simpson siempre paso número 1, calculamos el Q, en este caso, en nuestra función. ¿Qué nos dice? Que va a ser pi sextos en el seno de 0 más 4 pi sextos
del seno de pi medios más pi sextos en el seno de pi. Ya, eso siguiendo la ecuación de arriba, nos van a dar estos coeficientes y nos dice que hay que evaluarlo en el límite inferior, en el límite superior y en el punto medio. Y esto va a ser igual a 4 pi sextos, que es aproximadamente 2,09. Bueno, el error exacto, lo mismo que hemos hecho todo el rato, queda valor absoluto, nunca olviden el valor absoluto como yo, queda seno de x en dx, 1 q de 0 a pi por el seno, va a ser igual a 4 pi sexto menos 2, y eso es aproximadamente 0,09. Buen error, ¿o no? El exacto, estamos, pero a nada. Po. Ya, y usando la identidad, ¿qué tenemos? De 0 a pi, del seno de x en dx, menos, que poner la identidad de error. Un q de 0 a pi por el seno. Ya, Simpson, ¿qué nos decías del error? Acá. Esto de aquí. Por lo tanto, tenemos un factor de 1 sobre 90, tenemos la cuarta derivada de nuestra función y multiplicado por este factor que es b menos a medios elevado a 5. Y eso es lo que vamos a anotar acá, que es 1 sobre 90, ¿ya? De pi medios sobre 5, y sabemos de que la cuarta derivada de nuestra función la acotamos, ¿no es cierto? Sabemos que esto acotado en 1, y nos queda finalmente de que nuestro error nos queda pi a la 5 de 90 por 2 a la 5, que es aproximadamente, lo voy a anotar acá, aproximadamente 0,106. Ya, ¿qué les parece la diferencia de los valores que están dando los distintos tres métodos? El error que nos dio bastante grande y que fue la peor fue la trapezoidal, que nos dio un error incluso de la identidad del error de 2,54, que es caleta. Y acá del punto medio nos dio acá 1,29, y la de Simpson nos dio un error súper pequeño, 0,106. A mi criterio Simpson siempre ha sido el mejor para poder aproximar, ¿ya? Pero para poder aproximar quizás funciones que se comportan de manera más dispersa, ¿en qué? Dispersa la imagen. Por ejemplo, el seno y coseno va siempre subiendo y va bajando. En cambio, si tenemos, por ejemplo, una función que es más o menos lineal, la del punto medio o la trapezoidal le vendría súper bien. Tendríamos un error súper pequeño, ¿ya? ¿Dudas del ejercicio 1? ¿No? Ya, súper. Vamos con el ejercicio 2, que dice así. Considere la siguiente regla de integración para aproximar la integral definida 0,1 de la función en x, multiplicada por dx. Bueno, ¿cuál es la regla de integración numérica? Nos dan acá de que el q de f va a tener esta expresión. Y nos dice, verifique que la regla es exacta. Ya. Para polinomios de grado menor o igual que 4. Uno dice, ya, pues, ¿qué hago? Pues, sí. ¿Qué significa que la regla sea exacta? Que tanto el error, o sea, el error que genera
o la imagen que me va a dar la integral de este punto versus si yo la reemplazo en este punto, me debería dar lo mismo, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar eso? Dice, dado que la integral como la regla, dado que la integral como la regla, o sea, ¿qué integral? Esta integral como la regla, esta regla, son lineales en la función, ¿ya? ¿De qué manera se expresa eso? Que esto está en los apuntes, podemos expresar de que si una integral, tanto como la regla son lineales, podemos expresarla como la integral de f1 más un coeficiente c, c mayor que 0 idealmente. Se me olvidó ponerle aquí, c mayor o igual que 0. Y se puede descomponer, ¿ya? Como en otra integral que la función f2 también va recorriendo. La misma manera de como sustituyendo en el Q, que va a ser nuestra regla, nos queda de esta manera. Bueno, concluimos que es suficiente verificar que si queremos ver de que la regla es exacta, de que tanto la integral de 0 a 1 de m sub k van a ser los valores de los grados que vamos a ir tomando. M sub 1, M sub 0, M sub 1, M sub 2, M sub 3, hasta M sub 4. Ya que eso es lo que nos dice que el grado tiene que ser menor o igual que 4. Por lo tanto, tenemos que considerar el 4. Entonces, esa integral para cada uno de los grados tiene que ser igual a la regla. ¿A qué regla? A la que nos pusieron todo este zapallo de aquí. Bueno, para todo, aquí como se expresa el dominio que va a tomar los valores de m sub k, dice para todos los monomios m sub k en x, que son x a la k. ¿Cómo nosotros consideramos los grados? Por ejemplo, si algo es de grado 0, sabemos que es solamente acompañado de un coeficiente, por eso es x a la 0 nos da 1. Si queremos evaluar de grado 1, nos va a quedar x a la 1, que es x, lineal. Grado 1, después grado 2, x cuadrado, x a la 3 y x a la 4. Pues son una base del espacio de polinomios de grado menor o igual que 4. Ya, ¿por qué denoté este monomio? ¿Ya? O como esa expresión para yo ver todos los grados. Porque es el más simple, porque sabemos, por ejemplo, si yo tengo 3x sub k, va a ser lo mismo, ¿me entienden? Porque serían como del mismo grado. Si yo reemplazo en 0, supongamos, este nos queda 3 y esto nos queda 1, siguen siendo del grado 0. Entonces, siempre ocupen lo más simple. Cuando nos piden ver el grado, lo más simple, x cuadrado, x a la 3, x a la 4. O un 1, en el caso de grado 0. Ya, vamos a ir evaluando en cada uno de los grados. Para el primer grado, en este caso, grado 0, ¿cuánto tiene que ser el k? Tiene que valer 0, nos va a quedar el 1, entonces. Tenemos que la integral de 0 a 1, que eso es lo que está acá en el enunciado, de 0 a 1, que es importante. En el primer monomio, que va a ser de grado 0, por lo tanto con un coeficiente 1, en dx va a ser igual a 1. Sabemos que eso es 1, ¿ya? Bueno, y para, si nosotros, por ejemplo, graficamos, puede ser como una gráfica pequeñita aquí. La gráfica sería todo el rato así, con valor 1, ¿ya? Entonces, tenemos que nuestra función acá es reemplazar la función en el x0, aquí nos dice la función en un cuarto, la función en un medio, la función en 3/4 y la función en 1. Sabemos que esta aproximación es de manera constante, por lo tanto, todos los valores, si yo reemplazo cualquier punto en la función, nos va a dar el mismo número. ¿Qué mismo número? El 1. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 90, nos va a quedar 7 por f en 0, ya que tenemos que es 1. Este era f en un medio, no, un cuarto, lo siento. Este es f en un cuarto, pero todos nos van a dar puros 1. Si multiplicamos cada uno de estos números y luego los sumamos y lo dividimos en 90, nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la integración de la función va a ser igual a la regla. ¿A qué regla? A la que estábamos recién calculando acá. Por lo tanto, se cumple.
se cumple de que la regla con la función son exactas, en este caso para el grado 0, pero nos piden hasta menor o igual que grado 4, por lo tanto deberíamos evaluar en k igual 0, en k igual 1, en k igual 2, hasta llegar hasta 4. Vamos con el k igual 1, que sería en este caso un monomio de grado 1, donde tenemos que comprobar de que la integral en el monomio de grado 1, ¿qué valor nos da eso? Si integramos, sabemos que nos queda x cuadrado partido en 2, evaluado los límites entre 1 y 0, nos da un medio. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la regla, vamos a recordar que esta f en 0, este es f en un cuarto, este es f en un medio, este es f en 3 medios, en 3 cuartos, disculpen, y este es f en 1. Ya. ¿Cómo nos quedaría nuestro gráfico de la función que estamos viendo? Es así, ¿no es cierto? Porque es solamente x, es lineal. Si evaluamos en 0, nuestra función nos da 0, ¿no es cierto? Si evaluamos en un cuarto, nos queda un cuarto. Si evaluamos en un medio, nos da un medio. Si en 3 cuartos, y en 1, en 1. Bueno, multiplicamos cada uno de los números, sumamos y nos queda finalmente, si ustedes lo pueden corroborar también, obviamente la calculadora, les va a quedar un medio. ¿Qué quiere decir? Que tanto para la integración como para la regla tienen los mismos valores. Quiere decir que se cumple la exactitud para el grado 1. Para el grado 2 es lo mismo. El monomio que utilizamos va a ser x cuadrado. Calculamos esta integral, nos queda x a la 3 partido en 3, ¿no es cierto? Hablando entre 1 y 0, nos queda un tercio. Y ahora calculamos la regla. La regla que nos dice. Discúlpenme. Creo que... Ahí está. Ya. Sabemos de que la regla, este es el f en 0, este es el f en un cuarto, este es el f en un medio, este es el f en 3 cuartos, y este es el f en 1. Ya, recordar que todos estos f son los que aparecen en el enunciado, para que no nos vayamos perdiendo, que son los que están aquí, que son los valores que hay que evaluar en la función y reemplazarlos. Ya, ¿cómo yo descubro cada uno de estos coeficientes? Que son los que voy poniendo. Bueno, nosotros no, acá abajo lo estaba viendo, mirando. Esto de acá. Ya, ¿cómo yo descubro cada uno de estos coeficientes? Sabemos de que nuestro es de x cuadrado, ¿ya? En este caso, no voy a dibujar la imagen, pero ya sabemos cómo se comporta. Por lo tanto, en 0, f en 0 nos queda 0, ¿ya? En un cuarto nos queda al cuadrado, arriba 1 y abajo 4. Arriba 1, abajo 4, ¿no es cierto? Tenemos 1 al cuadrado y acá 2 al cuadrado. Arriba tenemos 3 al cuadrado, 9, y abajo tenemos 4 al cuadrado, 16. Y aquí 1 por 1, 1. Calculamos cada uno, multiplicamos cada uno de los dígitos, sumamos y nos queda un tercio. Exactamente el mismo valor que habíamos calculado en la integral, por lo tanto también para el grado 3 se cumple. Y así hacemos para el grado 2, disculpen, y para así lo hacemos nuevamente para el grado 3, calculamos la integral, nos queda un cuarto, luego, si aquí nos queda f en 0, f en un cuarto, y así cada uno de los coeficientes lo reemplazamos en la función que nosotros denotamos, que es x a la 3, y nos va quedando ese coeficiente, este otro coeficiente, así sucesivamente, completando todos los coeficientes que nos piden evaluar en la función. Multiplicamos, sumamos, dividimos en 90 y nos queda un cuarto. Se cumple exactamente lo mismo. ¿Dudas que tengan más o menos con el cálculo de estos coeficientes, que son los que van variando en este caso para cada uno de los grados? ¿Eso está claro? ¿Lo entienden? Sí, ¿De se dónde entiende tienen que ir bien. sacándolo? Ya, bacán. Y para el K igual 4, que sería de grado, ese lo vamos a hacer ahora, que
Sería de 0 a 1 en el m sub 4 de x en dx va a ser igual a 0 en 1 en x a la 4 en dx, que x es 5, partido en 5, ¿ya? Y tenemos que el q en m de 4 va a ser igual a 1 sobre 90 de 7 por f en sub 0 más 32 por f en un cuarto más 12 por f en un medio más 32 por f en 3 cuartos más 7 por f. Voy a correr esto un poco más acá. Por f en 1. Ya. Si lo calculamos, se nos queda 7 por 0. 4, 4. 1 sobre 2, 56, más 12 por 1 sobre 16, más 32 por 81, abajo nos queda 256, más 7 por 2. Y si calculamos todo eso, nos queda que se cumple, que es un quinto. Se cumple para todos los grados. ¿Qué quiere decir? Entonces que de esta manera podemos verificar lo que nos pedían en el enunciado, que dice verifique que la regla es exacta para polinomios de grado menor o igual que 4. Entonces, esa es la idea. Siempre estar calculando en todos los grados y no hay nada más que mencionar al respecto. Con eso ya estaría comprobado. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bastante compartido. Ya, entonces si no hay dudas, les voy a subir hoy día el material, la pauta, cualquier otro ejercicio que tengan y quizás les genere dudas, si es que les presentan ejercicios compuestos, los pueden enviar y los vamos a ir resolviendo. La otra ayudantía debería incluir ejercicios compuestos y quizás más complicados. Si no tienen más dudas, hasta aquí queda la ayudantía y espero que nos veamos la subsiguiente, porque la otra semana es de vacaciones. Así que eso, nos estamos viendo y cualquier cosa me dicen. Que estén súper. Chao. Chao. Chao, Lucia.